transcurso del tiempo, muchas veces los hombres nos desviamos del camino porque los afanes de este mundo, las cosas que han ido pasando, van pasando, hacen que el hombre pierda esa fe, esa constancia, esa fidelidad hacia Dios. Y Dios, a través de su palabra, nos llama siempre a la reflexión. Nos llama a que meditemos en nuestros caminos, nos dice: paraos en vuestros caminos y preguntaos por las sendas antiguas cuál sea el buen camino. ¿Por qué? A través de su palabra siempre Dios lo está llamando al hombre para que no se pierda. Dios, como nos conoce, y dice: misericordioso es una virtud que se compadece de los sufrimientos de las personas, porque sabe Dios de que el hombre sin Dios va a vivir una vida difícil en este mundo y después le queda la condenación eterna. Por eso, en ese amor que nos tiene como hijos, Dios nos llama a eso, porque dice que Dios es, dice, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. Esa es una virtud de Dios, que Él es misericordioso. Hace un momento se leía en el Salmo, decía: clemente y misericordioso es Jehová. Clemente, la palabra hemos escuchado un montón de veces, clemente, dice compasivo, ¿no? Tiene compasión y moderación al aplicar la justicia. Porque nosotros podemos ver en el tiempo que dice: la paga del pecado es la muerte. ¿Y por qué entonces no morimos que cuando nosotros pecamos? Por esa misericordia, porque es clemente Dios, se compadece de la situación y la condición del hombre, entonces le da nuevamente la posibilidad cuando el hombre se arrepiente. Dios, a través del tiempo, nos ha llamado, dice: yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esto nos enseña que si nosotros vamos delante de la presencia de Dios arrepentidos, reconociendo que hemos hecho lo malo y que le hemos fallado a Dios, Dios nuevamente renueva su misericordia una vez más con nosotros. Y muchas veces las personas juegan con esto. Parece: no, pero Dios es bueno, yo puedo pecar, hacer lo que quiera, y total, Dios, como es bueno, Él es misericordioso, igual me va a perdonar en el tiempo. Eso, ¿no? Muchas veces a las personas les ha jugado en contra, como al pueblo de Israel le jugó en contra, ¿no? Porque pensar que siempre, que ninguna de los pecados va a tener castigo, es pecar deliberadamente. Y Dios, como es justo y ve el camino de cada uno, después viene la justa retribución a ese extravío que ha tenido el hombre. Una cosa es pecar sin conocimiento o pecar sin intención, y otra cosa es premeditar o practicar ya el pecado. Esto creo que lo hemos entendido en el tiempo y tenemos que ser conscientes de lo que Dios nos ha ido enseñando, porque en el transcurso del tiempo Dios a cada uno lo va a juzgar de acuerdo a lo que le ha enseñado, ¿sí? De acuerdo a lo que ha sembrado Dios. Unos podrán decir: pero yo hace poco que vengo. Te va a juzgar por lo que te ha enseñado. A los que vienen mucho tiempo y Dios les ha enseñado, lo va a juzgar de acuerdo a lo que le ha enseñado. Porque Dios sabe lo que ha sembrado en cada uno de nosotros. No podemos decir o justificarnos delante de Dios diciendo: no, eso yo no lo sabía, ¿no? Porque sabe bien Dios que lo que ha sembrado en cada uno de nosotros. Lo más importante es reconocerse y volverse, ¿no? Porque dice: al que dijere: pequé y pervertí lo recto y no me ha sido de provecho, a ese es el que Dios va a redimir, porque sabe que esa persona se reconoce que ha hecho lo malo delante de Dios. Porque si no, no hay arrepentimiento. Y el arrepentimiento causa en las personas pena, tristeza de haberle fallado a Dios. Esto es algo que tiene que estar en la persona cuando ha tenido realmente el arrepentimiento. Entonces dice: porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. En el libro de Oseas, capítulo 12, versículo 6, Oseas, capítulo 12, versículo 6 dice: tú pues, vuélvete
a tu Dios. 12:6. Tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Dice, tú pues, vuélvete a tu Dios. Muchas veces cuando las personas pecan, o cuando se alejan de Dios, dicen, tengo que volver a la iglesia. No tenemos que volver a la iglesia, nosotros tenemos que volvernos a Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Como Dios nos ha enseñado, a través de la oración, ¿no? Ir a nuestra habitación, porque no importa el lugar, sino importa donde realmente nosotros entendamos que hoy entendimos que hicimos lo malo delante de Dios, es el momento de volverse. No es, tengo que esperar, voy a ir cuando vaya, porque mucha gente dice, claro, porque yo me alejé, dejé de ir, dejé de hacer. Bueno, el momento que Dios me enseña o me muestra que estoy haciendo o hice lo malo delante de Él, he pecado y he pervertido lo recto, bueno, es el momento donde yo me tengo que ir. Volver a Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En la oración, como nos ha enseñado. Lo importante, hermanos, en el transcurso del tiempo, Dios nos ha dado los pasos que debemos hacer para poder estar en amistad con Dios. Lo que tenemos que hacer es practicarlo, llevarlo a la práctica. Cuando Dios nos llama a la reflexión, de la misma manera, meditar en lo que Dios nos está enseñando para que Dios pueda seguir teniendo misericordia de nosotros. Pero que si nosotros nos endurecemos, ¿no? Nos ponemos rebeldes a su palabra, ¿no? Dios va a dejarnos que en nuestra rebeldía nos golpeemos. Y esto le fue pasando al pueblo de Israel en muchas oportunidades. Era rebelde al oír de su palabra, al escuchar el consejo de Dios, ¿no? Entonces Dios los dejaba que andaran en sus propios caminos, como ellos querían. Y así les iba también, porque no querían escuchar el consejo que venía de parte de Dios. Porque todo lo que Dios nos enseña es bueno. Entonces decía, tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. ¿Qué tenemos que confiar? En Dios siempre, porque lo que Él es, siempre lo ha demostrado en el tiempo. Cuando Él dice, es justo, Dios es justo. Es misericordioso, es misericordioso. Cuando Dios dice que tiene pensamientos de bien para nosotros, es verdad. Porque Él es fiel, no tiene pensamientos de mal. No es que lo llama al hombre para disciplinarlo, para castigarlo. ¿No? Dios los llama, o cuando nos llamó del mundo, cuando vivíamos sin Dios y sin esperanza, es para darnos la posibilidad de vivir una vida diferente y ser partícipes, ¿no? De la vida eterna. Es algo grande, hermanos. Lo que pasa es que en el camino, este hombre terrenal y carnal no se quiere adaptar a esas nuevas reglas que Dios le pone. Porque Dios nos dice, así como venías del mundo, así no vas a heredar. Porque ese cuerpo carnal y terrenal no heredará la vida eterna, sino ese hombre nuevo, ese hombre espiritual que va a ser formado imagen y semejanza de Dios. Y eso va a costar porque hay que hacer morir esto terrenal. Por eso cuando Dios dice, haced morir lo terrenal en vosotros, dice, Señor, cuesta eso. Pensar como Él, vivir como Él, claro que nos cuesta. Y nos va a costar, pero es la única forma que podemos alcanzar las promesas que Dios tiene para con nosotros. En el libro de Isaías, capítulo 65, Isaías, capítulo 65, versículo 2. Dice, extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde. Dice, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Dios nos llama constantemente. ¿Y cómo nos llama? Y a través de su palabra, a través de su enseñanza, cuando nos hace ver, nos hace reflexionar, nos llama la atención, que muchas veces podemos pensar es palo, pero no es palo, es amor, es misericordia, que le está diciendo Dios,
al hombre, dijo, no vayas por ese camino no es bueno, ese camino te va a llevar a la perdición. Y muchas veces los hombres queremos actuar según nuestra propia idea, según nuestro propio consejo, pensando, no es tanto así. Yo pienso, no, yo creo que Dios es bueno, pero no va a pasar lo que me dice. Entonces, ahí es donde traemos una enseñanza no hace muchas semanas, donde, ¿no? ¿Quién hará devolver, dice, al hombre de su error? ¿No? ¿Se acuerdan? Dice, porque el hombre forma un concepto de las cosas que Dios dice y no como está escrito. Entonces el hombre se forma ese concepto y piensa un concepto equivocado, erróneo de Dios, pensando que Dios, como es amor, no es tan estricto como parece, ¿no? Es más bueno que otra cosa. Y nosotros no tenemos que, diríamos, interpretar lo que dice Dios, sino escuchar la voz, meditar en la palabra, ¿no? Y escudriñar las escrituras, saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Por qué lo dice Dios? ¿Cuál es el propósito? ¿No será que yo soy el equivocado y no Dios? ¿No será que estoy interpretando la palabra a mi conveniencia y no como Dios está diciendo? Porque los hombres somos así. Cualquier situación queremos justificar nuestro accionar. Bueno, si alguien me dice que tú eres pecador y yo le voy a decir, ¿y cómo estamos en casa, ¿Y tú no lo eres? En vez de decir, gracias porque me estás haciendo ver mi error, tengo que enmendar mi camino. El hombre siempre está buscando a ver cómo se defiende o cómo pone la bolsa a todos para que no sea solamente él. Esos son conceptos erróneos que tiene el hombre. Y muchas veces esos conceptos nos llevan a dejar los mandamientos de Dios y pensar en nosotros propios. Por eso dice, en la palabra, cuando dice, extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda en camino no bueno en pos de sus pensamientos. Pueblo rebelde que no quería escuchar la voz de Dios. Se rebelaba contra la palabra, contra el mandamiento de Dios. Se rebelaba a hacer la voluntad de Dios. Y esto lo hemos visto cuando los profetas iban y le decían al pueblo, Jehová dice que ustedes se vuelvan de sus malos caminos, porque si no va a venir sobre ustedes esto. Y les explicaba y les daba las razones, ¿no? Por lo cual Dios iba a disciplinar o castigar a ese pueblo por lo que estaban pasando o como estaban viviendo. Pero el pueblo no quería recibir el consejo de parte de Dios. El pueblo rechazaba el consejo de boca de los profetas. Ahí es donde nosotros tenemos que meditar, ¿no? ¿Realmente los profetas hablaban por su cuenta? ¿Cuál era el beneficio del profeta de ir y llevar el mensaje? Ninguno. Era obedecer la voz de Dios. Era lo que le mandaba a Dios. Ve y di, les decía. Entonces, ¿qué tenía que hacer el profeta? Ir y decir lo que decía Dios. Como hoy en este tiempo, cuando nosotros nos sentamos y somos enseñados, exhortados, muchas veces amonestados, cuando estamos escuchando la palabra, viene de parte de Dios, no de un hombre. Eso es lo que tenemos que entender. Es Dios que nos está diciendo, porque en su palabra dice, extendí mis manos todo el día, pueblo rebelde, el cual anda en camino no bueno, en pos de sus propios pensamientos. Entonces yo me paro y medito, Señor, ¿esa palabra es para mí? ¿Será que no estoy haciendo conforme a lo que usted me ha ido enseñando en el tiempo? Ahí es donde nosotros tenemos que pararnos, meditar, como vamos a ver en un ejemplo, en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1. Apocalipsis, capítulo 3,
versículo 1, dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Dice Dios. Hermanos, cuando nos llama la atención o nos reflexiona, nos dice: Él no conoce nuestras obras, claro que conoce. ¿Sabe lo que ha sembrado en nosotros? Claro, dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, dice. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. O sea, Dios nos conoce, Dios sabe nuestra condición y Dios sabe también cuánto esfuerzo le ponemos por hacer la voluntad de Él. Nada le es ajeno a Dios. Y esto es algo importante, y en esa misericordia que nos tiene Dios podemos ver ese amor hacia nuestras almas. ¿Por qué? Porque se compadece, hermano, sabe nuestra condición y quiere salvarnos. Porque si no le interesaría, diría Dios: este es un pueblo desechado, nos daría, en vez de palabras de reflexión y para poder encaminar nuestras vidas o enmendar nuestros caminos, nos hablarían puro vanidades de este tiempo, ¿no? Y esas vanidades, ¿qué van a hacer? Perdernos. Entonces, ¿es bueno Dios? Claro que es bueno. ¿Tiene misericordia de nosotros? Tiene misericordia. Y en ese amor que nos tiene, ¿no?, nos está haciendo ver sobre nuestra vida para que nosotros podamos, ¿no?, volvernos, como dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Tenemos que meditar en todo lo que Dios está haciendo en nuestra vida, cómo estamos viviendo el día a día. Peleamos la buena batalla de la fe todos los días. Hermanos, es duro en el mundo. El vivir y el transitar de todos los días es una lucha constante contra el mundo. El mundo que lo arrastra al hombre a las cosas que van a ser perjudiciales para nuestra alma. Ahí es donde nosotros tenemos que pelear esta buena batalla de la fe. Tomar de toda la armadura que Dios nos ha ido dando en el tiempo, porque el enemigo no se duerme, no descansa. Por eso que cuando Dios nos advierte, dice: tu adversario, ¿quién es? El diablo es tu adversario. No vino a jugar, vino a matarte. Vino a hacer que tú pierdas la santidad, que pierdas la salvación. Ese es el propósito, y no va a descansar hasta el fin. Porque muchas veces los hombres nos confiamos y decimos: bueno, pero yo soy cristiano, ya el diablo me conoce, no se me va a acercar. Mentira. Hemos visto que a través de las Escrituras, que aún al Señor Jesucristo vino, lo tentó en muchísimas oportunidades, y cuando se fue después de haberlo tentado, dice, se fue por un tiempo, y volvió de nuevo, y volvió de nuevo, y volvió de nuevo. En nuestra vida va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo porque Él sabe cuál es su obra y qué es lo que quiere hacer. Nosotros tenemos que estar firmes, que si realmente queremos heredar la vida eterna, tenemos que pelear esta buena batalla de la fe. La batalla la vamos a pelear todos los días, porque el adversario siempre va a querer venir, ¿no?, a quitarnos lo que Dios ha sembrado y está sembrando en cada uno de nosotros. Por eso dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives pero estás muerto. ¿Por
qué, Señor, de un modo? Nuestras obras, nuestro caminar, nuestro esfuerzo, nuestra lucha, ¿realmente es como si estamos vivos? ¿O es como si estamos muertos? ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Si estoy vivo, anhelo estar en la casa de Dios. Si estoy vivo, me deleito en sus mandamientos, me deleito en sus enseñanzas. Es algo precioso para mí estar delante de la presencia del Señor, meditar en su palabra, escudriñarla. Me gozo en eso porque realmente entiendo que a pesar de todo lo que pueda pasar en este mundo, somos extranjeros y peregrinos y un día vamos a abandonar este cuerpo terrenal y carnal. Y después va a quedar una eternidad. ¿Y a dónde vamos a ir? Si quiero estar con Dios, tengo que edificar este hombre interior. Y si no, va a quedar la condenación eterna. Porque no es solamente por creer y decir, bueno, yo creo que voy a ser salvo porque como lo leímos en una parte, dice que no por gracia soy salvo. Amén, hermano, es así, eso dice Dios. Pero mi forma de vivir va a determinar a dónde voy a ir. Mi forma de vivir, como dice, uno tiene que ser guiado por Dios. Y si soy guiado, voy a hacer la voluntad de Dios. No es al que me guía, yo voy por otro lado. Dios me dice, ven por acá, yo me voy para la izquierda. Si me dice derecha, yo izquierda. No, es ir con Él. Para eso necesitamos oír su palabra y seguirle, hacer como Dios dice. Esto sería como un ejemplo que la mayoría sabemos cuando alguien dice, ¿cómo llego al centro? Entonces uno le da las indicaciones para que llegue al centro, ¿no? Uno le dice, bueno, baja por acá, caminás 1, 2, 10 cuadras, 2 para acá y llegas al centro. Y la persona dijera, bueno, pero yo no quiero ir por ahí. En vez de caminar 10, voy a caminar 5 y me voy a ir para la izquierda. Claro, así como quédate, no vas a llegar al destino. Vas a ir a cualquier otro lado. En el libro de Joel, capítulo 2, Joel, capítulo 2, versículo 13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Y convertíos, ¿encontró Joel capítulo 2, versículo 13? Amén. Amén. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Dice, porque Dios es misericordioso y clemente. Dice, clemente, habíamos dicho, compasión y tiene moderación al aplicar, ¿no?, el justo juicio. No es que deje de no aplicar su justicia, sino dentro de esa justicia que aplica, ve y se compadece del hombre, de cómo es el hombre. Por eso que es importante saber que Él es bueno, tardo para la ira, por eso que el Señor espera. El hombre dice, bueno, pequé, pero no me pasó nada. Dios siempre espera a ver si realmente el hombre se arrepiente. Y vemos en el profeta Jeremías, creo que las escrituras relatan que Jeremías estuvo alrededor de 40 años hablándoles al pueblo para que se arrepintiesen de sus malos caminos. 40 años, hermanos. No un año, no un día, 40 años casi. Y les decía, así dice Jehová, vuélvanse de sus malos caminos, porque Jehová los va a entregar para que sean esclavos, y bueno, y otra vez. Tanto era el pueblo rebelde que lo sacaron de la iglesia, ya no lo dejaban ni siquiera entrar, ni predicar, ni hablar, lo sacaron de la iglesia. Pero Dios seguía enviando para que él siguiera
hablándole al pueblo, porque no quería disciplinar ni castigar a su pueblo. Pero como es justo, llega un momento donde terminó. Por eso dice, Él es tardo para la ira, grande en misericordia, y que se duele del castigo. Porque no quiere castigar o disciplinar al hombre. Pero llega un momento donde realmente Dios lo entregó en manos de sus enemigos, y el pueblo vivió lo que nunca pensaban, o lo que no imaginaban que iba a pasar. Porque cuando Jeremías iba y les profetizaba y les decía lo que iba a hacer Dios si ellos no se volvían de sus malos caminos, ellos no le creían. Y un día aconteció todo eso. Sucedió, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver en las Escrituras. Todas las cosas que Dios dejó escritas para nuestra enseñanza son, hermanos, para que nosotros por ahí meditemos en ella, reflexionemos qué pasó con las personas que hicieron lo bueno y guardaron su obediencia o su santidad delante de Dios, y aquellos que no lo hicieron o no quisieron oír la voz de Dios, ¿no? ¿Cuál fue el resultado en ambos casos? Entonces, por eso cuando dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, grande en misericordia, y que se duele del castigo. Dios no quiere disciplinar, no quiere castigar al hombre, pero si el hombre persiste en su necedad, si el hombre persiste en hacer lo malo, y seguro que le va a llegar la justa disciplina de parte de Dios. En el Salmo 116, versículo 5 dice: Clemente es Jehová, y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Clemente es Jehová y justo. Clemente es, claro que sí. ¿Es justo? Sí, va a aplicar la justa retribución o le va a dar la justa retribución de acuerdo a lo que ha caminado el hombre. Por eso que es importante que cuando Dios nos enseña en el tiempo, debemos esforzarnos en hacer su voluntad, porque de esa forma, hermanos, vamos a estar cada día más cerca de poder obtener ese galardón que Dios ha prometido a todos aquellos que le siguen y que alcanzan en ese momento, van a alcanzar, ¿no?, la salvación. Sabemos que Él es justo, Él es misericordioso y es clemente. Cosas que en el tiempo nosotros debemos meditar no solamente en esto, porque después en el tiempo también Dios nos pide que seamos como Él, que apliquemos la misma justicia, que seamos como Él hace o haría, ¿no? Por eso cuando habla, dice, ¿se acuerdan de ese ejemplo cuando un siervo le había prestado dinero y el otro le rogaba que no lo mandara preso porque no tenía con qué pagarle? Bueno, después él cuando se encontró con su consiervo, no aplicó lo mismo, ¿no? Porque a veces somos los hombres así, queremos la misericordia de Dios, que sea clemente con nosotros para no aplicar esa justicia sobre nuestras vidas, pero cuando nosotros lo hacemos para los demás, no tenemos ni misericordia, ni somos clementes tampoco. Y es algo que debemos practicar para poder ser como Él, porque no solamente Dios nos enseña que Él es así, sino también nos pide que seamos nosotros como Él. Como muchas veces hemos hablado, dice que los discípulos siguen las pisadas del Maestro, ¿no? Y si somos nosotros discípulos del Señor, tenemos que ser como Él, ¿no? Intentar y caminar como Él. Vamos a ver un ejemplo en el libro de Números, capítulo 14. Hemos leído en muchas oportunidades cómo el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto. Ese pueblo que clamó durante muchísimos años ser libertados
de esa esclavitud, de esa mala manera de vivir que tenían, ¿no? Y cómo eran tratados en ese lugar. Y Dios en el tiempo escuchó su ruego, su clamor, mandó un Salvador para que los sacara de ese lugar, pero poco tiempo después de haber salido de esa situación en la que estaba mala, ¿no? Empezaron a quejarse de Dios, a no recordarse de las obras, de las maravillas y de todo lo que había hecho Dios en la vida de ellos. Eso es lo que sucede muchas veces en la vida de los hombres. Nos olvidamos de dónde nos sacó Dios y queremos, ¿no? O anhelamos más y más, y no nos conformamos de dónde nos ha sacado. El pueblo de Israel fue algo similar. Lo sacó de la esclavitud, de un lugar donde realmente vivían mal, maltratados, y después al poco tiempo se estaban quejando por la comida. Extrañaban la comida y se empezaron a quejar. Vemos en Números capítulo 14, versículo 34, dice, y vemos la justicia de Dios, que Él es justo, dice 14:34, dice, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Vemos a través de las Escrituras que todos aquellos que salieron de ese lugar y que eran ya personas adultas quedaron en el desierto. Dios, el castigo que les dio, que toda esa generación iba a quedar en el desierto, solo entraron, ¿no?, los descendientes de ellos, los hijos de ellos, aquellos que no habían conocido a Dios o no sabían o no tenían todavía el discernimiento de poder comprender todo eso que habían vivido los mayores. Entonces vemos que Dios es justo, sabe y aplica la justicia, se duele del castigo, pero en esa misericordia que tiene Dios no deja de ser justo, no deja al impío o al malo, no lo deja sin castigo, sino le da conforme a la retribución conforme a sus hechos. En el Salmo 145, versículo 8, Salmo 145, vamos a leer el versículo 17, por favor. Dice, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Dice, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Vemos que Dios, en ese amor que nos tiene, aplica su justicia, y a través del tiempo, lo hemos visto en las Escrituras, nos muestra cómo Dios fue justo en cada uno de los hechos. Hablábamos hace un momento de Jeremías. Jeremías fue un hombre obediente, un profeta que hizo la voluntad de Dios, aunque era rechazado por todo el pueblo en ese entonces, pero cuando vino, ¿no?, los conquistadores a llevarlos esclavos a todos ellos, dejaron a Jeremías elegir dónde iba a vivir. Dios mostró su misericordia con él. Y vemos que Dios siempre ha sido bueno. Siempre es bueno, misericordioso, siempre ha sido justo, como dice, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Y Dios no nos ha desamparado, hermanos, porque a través del tiempo nos ha mostrado y nos sigue mostrando el camino por donde debemos seguir, para que nos enderece nuestros pasos, para que no nos quedemos, nos alienta, nos exhorta, y todo lo hace a través de su palabra para que nosotros podamos meditar sobre nuestra vida. No hay nada personal cuando un hombre en este lugar predica o enseña, porque lo que usted y yo tenemos que hacer es lo que dice Dios, y eso está escrito, es palabra de Dios, es voluntad de Dios, no de un hombre. En eso estamos seguros porque vamos a las Escrituras y vemos lo que nos pide Dios, y eso es lo que tenemos
Entonces no hay nada personal cuando a veces uno ve o siente que la palabra es dura, pero no es el hombre, sino es Dios que a través de su palabra nos está llamando a la reflexión. ¿Sí? Por eso que debemos ser no rebeldes a la palabra, sino aceptar cuál es la voluntad de Dios. Saber que viene de parte de Dios. Aún sea la palabra dura, pero viene de parte de Dios. No es de parte de un hombre. Busque para finalizar el libro de Deuteronomio, capítulo 4. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 31. Porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. No te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Dios no se olvida del pacto que ha hecho conmigo. ¿Y cuál es ese pacto? Bendecirnos en este tiempo presente y en la venidera la vida eterna. Dios no se olvida de sus promesas. Dios no nos va a dejar mientras tanto nosotros tengamos, ¿no?, el ánimo de poder escuchar su palabra, de poder arrepentirnos, ser humildes, sencillos para poder escuchar el llamado de atención de muchas veces que Dios nos hace a través de su palabra, nos llama a la reflexión. Al contrario, no debemos rebelarnos, sino aceptarlo y meditarlo. Porque dice, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. No te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que juró a tus padres. Dios no se va a olvidar, hermanos, de todo lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Lo más importante es que nosotros querramos hacer la voluntad de Dios. Nos esforcemos en cumplir lo que Dios nos está pidiendo. Entonces sí, vamos a ver que todas las promesas de Dios van a ser una realidad en nuestras vidas. ¿Eso de quién depende? De nosotros. Porque Dios nos enseña el camino, nos muestra lo que debemos hacer. Ahora somos nosotros los que tenemos que poner por obra. Si no ponemos por obra, vamos a decir como decía, tú dices que vives pero estás muerto. Dices que eres cristiano pero no vives como cristiano. ¿No? Eso es lo que Dios nos está llamando a la reflexión. Porque pensamos o parecemos que estamos vivos, pero en realidad quizás hay muchas cosas que se están muriendo en nosotros porque no lo estamos poniendo por obra, no la practicamos. La oración, el ayuno, escudriñar las escrituras, todo es algo que nos pide Dios. Y cada uno lo tiene que hacer porque necesitamos edificarnos, hermanos. No es simplemente porque, bueno, es así o como que es impuesto. No, es necesitamos. Tiene que ser una necesidad en cada uno de nosotros, para que no nos confundamos y pensemos que estamos vivos y sin embargo podemos estar muriéndonos. Como dice, tienes cosas que están por morir. Entonces, ¿qué hacemos? Meditemos en la palabra, esforcémonos más en hacer la voluntad de Dios y realmente un día vamos a ver cumplidas las promesas de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a orar por esta enseñanza.